Estamos de vuelta en Meridiano 64. ¿Qué tan lejos quedó eso de que el dólar no iba a ser nuestro problema, la lluvia de inversiones, los brotes verdes? Llevamos un 100% de devaluación en lo que va del año, ¿no? Y pasaron 8 meses. 42 es el porcentaje de la inflación que se proyecta supuestamente, en el mejor de los casos, para 2018. Iba a ser el 15%. ¿No? Y eso había puesto el tope a las paritarias. Vamos a analizar algunas de estas cuestiones con nuestra invitada Gisela Beritier. Gisela, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, es una manera de decir bien. A ver, estamos incumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, a días de haberlo rubricado. Sí. De hecho, es la primera vez que se incumple un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la primera revisión. De hecho, Argentina anteriormente lo solía incumplir en el segundo o tercer revisión, pero bueno, acá nos llevó a rever todo un acuerdo que se había firmado al 20 y pico de junio y en el cual, bueno, ahora estamos nuevamente reunidos en Washington con el Fondo Monetario Internacional para rever las nuevas cuestiones, ¿no? No nos olvidemos de dónde venimos, que empezó todo esto el 24-25 de abril con una corrida cambiaria, producto de que Wall Street finalmente cerró el grifo de plata, de financiamiento, y entonces ahí empezó una fuga bastante importante de divisas con una altísima demanda de dólar, en donde el dólar ya se disparó, ya hubo 4 corridas cambiarias con la devaluación que vos dijiste, ¿no? En 8 meses más de un 100% de devaluación. En la última corrida, el jueves particularmente, cuando todos veíamos ese atónitos, jueves negro, el famoso el jueves negro, sí, que todos veíamos incluso impresionados que el dólar se fue de 32 pesos que abrió el mercado a 41 pesos en menos de 2 horas. Realmente se tomaron 2 posturas que terminan de seguir profundizando las medidas económicas que están tomando hasta acá y que no han tenido resultados. Una de ellos es el aumento de la tasa de inflación, de la tasa de interés, perdón, a un 60%. Sí. Es decir, mayor impacto sobre la actividad económica, mayor impacto sobre la actividad productiva. Claro, no conviene invertir en industria. Es el enfriamiento total, ¿no?, de la actividad productiva, pero no solamente impacta en eso, sino que además una tasa de un 60% de referencia es aproximadamente un 140% en préstamos al descubierto, en préstamos personales, también me impacta en los créditos hipotecarios, en el costo financiero total de las tarjetas de crédito. En definitiva, afecta a las pymes que financian su capital de trabajo de esta manera, el empleo de las pymes por la falta de la actividad comercial y también al asalariado que necesita financiarse con las tarjetas de crédito. Y la segunda medida fue la revisión total del déficit, que teníamos un déficit de un 1,3% y durante todo el fin de semana se planificó llegar a un déficit cero, donde se tomó como principal medida... ¿Lo van a cumplir a esto? Porque, a ver, íbamos a tener un 15% de inflación para este año, con un 17%, ahora nos dicen si el 2019 va a tener, 2018 ya, 2019, sí, déficit cero. Mira, yo no sé si lo van a cumplir o no, pero sí el impacto sobre la actividad económica, que ya se preveía una estanflación importante, con esta profundización del achicamiento del gasto público, del déficit fiscal, sí va a haber una recesión aún más profunda todavía que la que se esperaba. 2,3 era lo que estaba circulando en los documentos internos, pero finalmente va a ser, a mi criterio, va a ser superior a eso, ¿no? Porque en realidad hay muchos factores que tienen que ver con esto. No solamente la tasa de interés, sino también el dólar, ¿no?, que se termina trasladando también a precios, con una inflación, aumentando la pobreza. Ya en el primer semestre 100.000 empleos se han perdido, ¿no?, formales, con lo cual... 100.000 empleos formales, con lo cual ya está descontado que cuando publique el INDEC la tasa de desempleo ya va a superar los 2 dígitos a los niveles del 2006. Y la pobreza se está proyectando superior al 35%. Entonces, en definitiva, vemos que los indicadores sociales están siendo impactados. Y esto claramente me infiere en la actividad económica con una estanflación muy profunda, ¿no? La otra medida que se ha tomado con respecto al achicamiento del déficit tiene que ver con las retenciones a la exportación, que era una retención donde el presidente decía que no era un impuesto inteligente. Sin embargo, suena llamativo la forma en que se instrumentó. Hoy estaba leyendo la reglamentación de ese impuesto, que va a ser del 12% para todos los bienes de exportación, 18% para los que están relacionados con la soja y además con un tope de 4 pesos por dólar. ¿Qué significa esto? Que mientras más bajo está el tipo de cambio... Más alto. Más bajo está el tipo de cambio,
se va a cobrar, digamos, la alícuota porcentual. Pero mientras más me sube el tipo de cambio, se va a cobrar un techo fijo. ¿Qué es lo que puede pasar y desaparece la tangibilidad de esos 4 pesos? Bueno, acá está la duda, ¿no? Porque en realidad claramente al exportador le conviene retener la exportación, que se devalúe el tipo de cambio para poder licuar el efecto de la retención. Pero eso, a ver, en un día se ha movido 5 pesos el dólar, es decir, tampoco hay que esperar tanto. No, en realidad el tipo de cambio hoy es muy competitivo. Pero bueno, Ratazzi estaba contento con los 26, me imagino ahora con este precio. Pero vos fíjate que aún con un tipo de cambio muy competitivo, estas retenciones han resultado muy antipáticas en los distintos sectores. Sector industrial, sector comercial. Estaba escuchando, digamos, los reclamos de los distintos sectores, incluso los mensajes que me hacían llegar, y en definitiva se notaba mucho descontento con esta medida, ¿no? Que el corazón productivo es el que tiene que financiar esto. Y esa, digamos, de esta forma le estamos poniendo un paraguas a esa famosa lluvia de inversiones que todavía no llegó, porque vamos cambiando como los chicos. Cuando vamos perdiendo el juego, van cambiando la regla para ganarte. En definitiva, lo que se está tratando de hacer, hoy el único grifo abierto que tenemos es el de Fondo Monetario Internacional. No se ha restablecido el grifo del resto de los acreedores externos. Es decir, tenemos una tremenda fuga de divisas. En el corto plazo tampoco se van a restablecer, ¿verdad? Todavía no, porque están todos expectantes a ver qué pasamos. ¿Cuál es la duda? La duda es si realmente se va a poder cubrir la necesidad de los pagos, de los vencimientos de deuda del año que viene. Estarán especulando también que Macri puede perder las elecciones. Todo eso juega, ¿no? Todo eso juega, pero en realidad en el muy corto plazo, que en Argentina es más, hoy estamos pensando en el día a día, estamos viendo cómo este dólar, cuál es el riesgo de una corrida cambiaria que se profundice. El riesgo de una corrida cambiaria como la que estamos viviendo es que después se transforme en una corrida bancaria. Hemos visto que el jueves negro ya hubo un gran retiro de depósitos de dólares. El tema es que ese pánico que está habiendo con respecto al tipo de cambio no se pueda trasladar a el sector bancario. Hoy los ratios son sólidos, pero bueno, en definitiva lo mismo pasaba con Argentina hace un tiempo atrás, en donde las variables macro no nos daban que estuviéramos en una situación como la de ahora. Vamos a pasar a la economía familiar. Hablábamos del 100% de devaluación en lo que va del año. ¿Cuánto de esto puede terminar pasando a los precios de la economía, que ya lo tenemos atado al combustible ahí, que va aumentando creo que 10, 11 veces en lo que va del año? Sí, el combustible, desde que se liberó el combustible, desde el 1 de octubre del 2017, ya aumentó un 90%, cuando en todo el 2017 había aumentado un 24%, como para que tengas una referencia. Todo esto impacta directamente, digamos, a precios. Se puede trasladar en mayor porcentaje o en menor porcentaje. No hay, digamos, una linealidad. Lo que sí sabemos es que se traslada. Pero ¿cuál, digamos, menos de tanto no se va a trasladar? ¿Hay algún número? El índice de precios mayorista a julio era de un 47%. No se ha trasladado en su totalidad. Hay 16 puntos de inflación contenida a julio porque no se ha podido trasladar producto de que el consumo y la recesión están frenando este traslado a precios, ¿no? Pero en definitiva, a los empresarios tampoco les gusta perder y no pueden trabajar a pérdida. Entonces, en definitiva, en algún momento van a terminar trasladando, ya sea de a poquito o como sea, esto a precios. Pero entonces, no todos los sectores de la economía tienen ese margen de ganancia enorme que tienen algunos productos en particular. No. De hecho, los sectores exportadores hoy están teniendo una ganancia extraordinaria y en el cual estas retenciones fijas no contribuyen a lo que sería una retención al estilo Fondo Monetario Internacional porcentual, en la cual una retención porcentual me sirve para dos cosas. Una, porque le pone un techo a la inflación. Es decir, que el exportador que exporta alimentos afuera, si yo le pongo una retención, no me puede trasladar esos precios internamente. Y lo otro es la distribución del ingreso. Esta retención fija pierde esa función. Gisela, nos hemos quedado sin programa por mejor o por peor. ¿Cómo vamos a estar a fin de año? A fin de año, lamentablemente, vamos a tener una profundización de la recesión económica, una inflación que claramente va a ser superior al 42%, y se espera para el 2019 un escenario similar con un Estado que se retrae y un sector privado que le va a costar reaccionar. Gracias, Gisela, por haber formado parte del espacio. No, muchas gracias a usted.